La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. En el Evangelio de hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos interesa mucho, que es sobre la sanación en el Señor Jesús. Vamos a hablar sobre la sanación espiritual y sobre la sanación física. Porque este Evangelio nos describe muy bien el proceso que se realiza en una persona hasta llegar a esa sanación. Viernes 12 de enero, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Se quedó toda la gente admirada, maravillada con el Señor. Nunca hemos visto una cosa igual. Y también nosotros, cuando leemos el Evangelio y cuando entramos en el Evangelio con Jesús a través de una oración profunda, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su luz para comprender el Evangelio, para que nos llegue al corazón, para que lo vivamos, entonces también nosotros vamos experimentando una cercanía con el Señor Jesús, vamos como viviendo con Él cada página del Evangelio, se va haciendo vida en nosotros el Evangelio, y entonces también nosotros decimos, como todas aquellas personas: nunca hemos visto una cosa igual, no hay nada ni nadie comparable a Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo es el proceso de la sanación en el Señor Jesús. Lo primero es el anuncio del Evangelio.
para que se produzca una verdadera sanación, lo primero que se tiene que dar es un anuncio del Evangelio, un anuncio de la palabra de Dios. Así, por ejemplo, el padre Emiliano Tardif, que seguro que todos le conocéis, es uno de los sacerdotes que ha recibido un mayor don de sanación. Falleció en olor de santidad. Dios quiera que pronto le veamos en los altares. Y él, que tenía un carisma muy grande para otorgar, el Señor otorgaba a través de él sanaciones espirituales y sanaciones físicas. Él decía que antes de orar por la sanación de las personas, primero siempre él anunciaba el Evangelio, anunciaba la palabra de Dios. Porque de nada sirve que se realice una sanación física o espiritual si no ha habido antes un anuncio y una acogida de la palabra de Dios. Porque ¿de qué te sirve que se sane tu cuerpo o que se sane una parte, una herida que tienes en el espíritu, si tú no tienes fe en Jesús? Esa sanación no te va a servir de nada, porque lo único que nos salva de verdad es la fe en Jesús, creer en Él y unir a Él nuestra vida, cumplir su voluntad en nuestra vida. Por eso, el primer paso para una verdadera sanación es el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio. Como dice el Evangelio de este día, Jesús les proponía la palabra. El segundo paso es de la persona que desea recibir la gracia de la sanación. El segundo paso es la fe de aquel que acoge la palabra de Dios en su corazón, de aquel que cree en el Evangelio. Tenemos que dar ese paso de la fe. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti, creo en tu palabra y la acepto, la acojo. Si no damos ese paso de la fe, creo en ti, Señor Jesús, tú eres mi Señor y yo acepto tu Evangelio en mi vida, difícilmente recibiremos la sanación, física o espiritual, y si la recibimos, de poco nos servirá. El tercer paso es la entrega a Jesús de mi vida. Es una consecuencia del segundo paso. Si yo creo en Jesús, entonces yo le tengo que entregar mi vida. No quiere decir morir, entregarle la vida. Cuando decimos que el tercer paso es entregarle la vida, significa que yo, por la fe, le he acogido como mi Señor y ahora eso yo lo pongo en práctica en mi vida. Es decir, me arrepiento de mis pecados, acudo a la Sagrada Confesión para poder recibir la Sagrada Comunión en la cual yo me entrego completamente a Jesús. Luego el tercer paso en el proceso de la sanación es la entrega de la propia vida a Jesús, que supone el reconocimiento de mis pecados, arrepintiéndome, la Sagrada Confesión y la Santa Comunión. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy que primero les proponía la palabra y luego vio que tenían fe. ¿Veis? El segundo paso. Viendo a Jesús la fe que tenían,
acogieron con fe la palabra de Dios. Luego le entregan la propia vida, que eso está simbolizado en el descenso del paralítico en la camilla allí ante Jesús. Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida. Me pongo en tus manos, guíame tú en la vida. Y por eso cuando Jesús ve al paralítico delante de él, le dice, tus pecados están perdonados. Y ahí, cuando le entregas a Jesús tu propia vida de verdad, de corazón, a través de la confesión y de la comunión, se produce la sanación espiritual. La sanación espiritual es la consecuencia de que cuando se te ha anunciado el Evangelio, tú has creído en el Evangelio, te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu propia vida a Jesús. Una persona que hace eso va recibiendo, o de una vez o poco a poco, una sanación espiritual. Sanación de tus heridas, sanación de tu interior, sanación de tu espíritu. Muchas veces no recibimos la sanación espiritual porque no hay una verdadera fe en Jesús, no acogemos de verdad el Evangelio, o bien no le entregamos de verdad nuestra vida, no nos arrepentimos de verdad de todos nuestros pecados, o no realizamos un camino de verdadera unión con Él a través de la oración y de una vida entregada a Dios. Y después de estos pasos, si el Señor así lo tiene en su voluntad, si Él sabe que eso es lo mejor para nosotros, recibiremos también la sanación física, que es la consecuencia de todo ese proceso cuando el Señor quiere que se produzca la sanación física, y que no es lo más importante, porque la sanación verdaderamente importante es la sanación espiritual. Y si no hacemos todo ese proceso para llegar a la sanación espiritual, puede ser que recibamos la sanación física, porque algunas veces, el Señor concede antes una sanación física, antes de todo este proceso que estamos hablando. Pero la sanación física nos la concede a veces para que tengamos fe y realicemos todo este proceso hasta llegar a la sanación verdadera, importante, que es la sanación espiritual de aquel que de verdad une su vida a Jesús. Todo este proceso nos lo ha descrito María en el mensaje del 11 de septiembre de 1986. Queridos hijos, en estos días en que con mucha alegría estáis festejando la fiesta de la cruz, yo deseo también para vosotros que vuestra cruz se transforme en alegría. De modo especial, queridos hijos, para poder aceptar las enfermedades y los sufrimientos con amor, tal como Jesús los aceptó. Cuando tú aceptas tus enfermedades y tus sufrimientos con amor, es porque has realizado ese proceso de tener fe en el Señor y de entregarle tu vida. El que tiene fe en Jesús y le entrega de verdad su vida, esa persona acepta las enfermedades y los sufrimientos con amor. Como Jesús los aceptó, y continúa María, solo así podré daros con alegría las gracias de sanación que Jesús me concede. Es decir,
recibiréis las gracias de sanación que Jesús me concede cuando antes que nada os adhiráis al Señor abrazando vuestra cruz con amor. Eso es lo más importante. Por eso nosotros queremos abrazar la cruz del Señor y hoy en el programa Conversando con Dios vamos a orar por la sanación, la oración de sanación, pidiéndole al Señor esa gracia a través de la aceptación y del amor a su bendita cruz. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga, querida familia, con su bendición maternal. Hasta mañana si Dios quiere.